Este tiempo. Señor Dios, gracias te damos por darnos nuevamente la oportunidad de exponernos ante tu palabra. Te pedimos, Señor, que a través de tu Espíritu Santo obres en nuestros corazones para que tu palabra, Señor, produzca el fruto para el cual tú la has enviado, Señor. Yo te ruego por cada uno de los que están aquí, desde los más niños hasta los más ancianos, Señor, para que tú seas hablándoles el día de hoy a través de tu palabra, para que ellos puedan ser ese terreno fértil, oh Dios, a través de la obra de tu Espíritu, para que tu palabra, que es como una semilla, sea sembrada en sus corazones. Te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hace varios años conocí a una persona. Era alguien que estaba muy entusiasmado con la palabra de Dios, estaba entusiasmado con la iglesia, quería hacerse miembro, y yo estaba maravillado de todo lo que este hombre manifestaba. Sus conversaciones siempre eran sobre lo bueno que era el Señor, sobre lo maravilloso que era el Señor, y yo estaba muy animado al verlo, estaba muy feliz. Y resulta que por varias razones providenciales, por varias circunstancias que Dios permitió, nos distanciamos. Él por su lado, yo por mi lado, y no pudimos tener como un contacto mucho más cercano como lo teníamos al inicio. Sin embargo, al revisar sus redes sociales y a veces cuando lo veía así de lejos, yo empecé a notar de que había algo que no estaba bien, algo que no era lo que yo había conocido en aquel tiempo que les estaba diciendo al principio. Había algo en su caminar que no era muy de lo que yo había visto aquella vez, con ese entusiasmo, ese fervor, ese deseo por el Señor, esas conversaciones que teníamos. Bueno, hace unos meses me reuní con esa persona y yo le expresé mi preocupación al ver su estado espiritual. Y efectivamente no era una situación de percepción, sino que él confesó que no estaba bien. Y me hacía entender que aquello que yo había visto en aquel tiempo ya prácticamente en su mayoría se había borrado. Su aparente conversión no estaba en este momento como se veía en ese momento delante de mí con tanta claridad. Y les traigo este ejemplo o esta situación de mi vida porque quisiera preguntarle, ¿has conocido personas así? Que estaban bien entusiasmadas con el Señor, con la palabra, pero luego se ven apagados y están distanciados de todo lo que tiene que ver con el Señor, con la iglesia, con el Evangelio. Incluso personas que en un momento te predicaron el Evangelio y ahora están en el mundo, viviendo en pecado abiertamente. Personas que tal vez estuvieron contigo en la misma iglesia, escucharon los mismos sermones, estuvieron en las mismas conferencias y ahora no quieren saber nada de Cristo. Y es como si todo lo que habían escuchado lo tiraron a la cloaca. Y lo que quiero hacer el día de hoy es lo que hice ese día con esa persona de la cual estaba hablando al principio, con ese amigo. Quiero que vayamos a nuestras Biblias en Marcos capítulo 4, del versículo 1 al 20, y que podamos entender que hay tipos de personas de las cuales tenemos que estar entendidos que tienen una reacción diferente cuando la palabra de Dios se les expone. Y cuando estemos leyendo este capítulo, yo quiero que te hagas dos preguntas, porque ahí está la respuesta. Este texto nos explica qué le pasó a esas personas, incluyendo al amigo que yo les hablo. Pero lo más importante, la pregunta más importante que quiero que te hagas durante todo este tiempo es, ¿cuál de este tipo de personas eres tú que me oyes el día de hoy? ¿Cuál de este tipo de personas eres tú? Así que vamos a ponernos de pie y vamos a leer Marcos 4, el versículo 1 al 20. Marcos 4, el 1 al 20 dice así. Una vez más, Jesús comenzó a enseñar a la orilla del lago.
Pronto se reunió una gran multitud alrededor de él. Así que entró en una barca y luego se sentó en la barca, mientras que toda la gente permanecía en la orilla. Les enseñaba por medio de historias que contaba en forma de parábola, como la siguiente. Escuchen, un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía la semilla por el camino, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se la comieron. Otras cayeron en tierra poco profunda con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda. Pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol y como no tenían raíces profundas, murieron. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes, así que esos brotes no produjeron grano. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil y germinaron y crecieron y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Luego les dijo, el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Más tarde, cuando Jesús se quedó a sola con los 12 discípulos y con las demás personas que se habían reunido, le preguntaron el significado de las parábolas. Él contestó, a ustedes se les permite entender el secreto del reino de Dios, pero utilizo parábolas para hablarle a los de afuera, para que se cumplan las escrituras. Cuando ellos vean lo que hago, no aprenderán nada. Cuando oigan lo que digo, no entenderán. De lo contrario, se volverían a mí y serían perdonados. Luego Jesús les dijo, si no pueden entender el significado de esta parábola, ¿cómo pueden entender las demás parábolas? El agricultor siembra las semillas al llevar la palabra de Dios a otros. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje, pero enseguida viene Satanás y lo quita. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida, el atractivo de la riqueza y el deseo de otras cosas, así que no se produce ningún fruto. Y las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que oyen y aceptan la palabra de Dios y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. La palabra del Señor. Podemos sentarnos. ¿Ya habían leído alguna vez este pasaje? Seguramente lo han escuchado por allí. Y mi mensaje el día de hoy con este pasaje es el siguiente. Escuchar y entender la palabra de nuestro Dios es nuestra responsabilidad y es un don inmerecido. Voy a decirlo lentamente para que lo puedan entender. Escuchar y entender la palabra es nuestra responsabilidad y también un don inmerecido. Y esto lo vamos a ver en dos grandes puntos. Lo primero es la parábola de los 4 terrenos, que lo vamos a estar viendo del versículo 1 al 8 y del 13 al 20, y el misterio del 4.º terreno, que es versículo 9 al 12. Entonces empecemos por esta primera parte, la parábola de los 4 terrenos. Y antes de que te preguntes por qué los 4 terrenos, si mi Biblia dice que es la parábola del agricultor, pues esos subtítulos los coloca el editor de la Biblia. No quiere decir que así estaba cuando Marcos escribió. Y muchos teólogos, yo estoy de acuerdo con ellos, creen que el énfasis de la parábola es más que todo de los terrenos, no como tal del agricultor, ¿verdad? Y no estoy diciendo que el agricultor no es importante, sino que hay un énfasis en presentarnos 4 terrenos. Pero antes de entrar a desglosar esto, primero recordemos lo que ha sucedido anteriormente. El último sermón, que fue hace 15 días, se trataba de que Jesús había sido tratado como un loco por su familia de carne y sangre, ¿se acuerdan? Y los fariseos decían que él expulsaba demonios en el nombre de ¿quién?
de Belcebú, ¿verdad? Del diablo, de Satanás. Y Jesús comienza a decirles a todas esas personas que están allí que su verdadera familia no era la familia de carne y sangre, sino, sino aquellos que hacían la voluntad de Dios. Entonces, es después de este rechazo que los fariseos tuvieron contra Jesús, que Jesús ahora comienza a hablarles en parábolas. Y aquí quiero que entiendas, las parábolas no son historias bonitas y creativas que el Señor se inventaba así como para ser un buen orador. Las parábolas tenían un propósito. Y va a sonar un poco raro, pero lo vas a seguir descubriendo en la medida que avancemos en este sermón y en los demás sermones. Pero las parábolas tenían el propósito de revelar una verdad del reino de Dios, pero también ocultar el reino de Dios. Para algunos era revelado, para otros era ocultado. Y Marcos nos cuenta que Jesús, cuando estaba allí cerca de la orilla del lago, comenzó a enseñar a una gran multitud que lo rodeó, ¿verdad? Se subió en una barca y comenzó a hablarles en parábolas. Entonces, ya conocemos la parábola. Así que no voy a entrar a desglosar toda la parábola porque ya la leímos. Pero también, ustedes no necesitan que yo les interprete la parábola porque Jesús la interpreta, ¿verdad? Jesús explica de qué se trata de manera clara. Entonces, más bien, vamos a ponerla en nuestro contexto. Básicamente, los terrenos representan tipos de personas que son expuestas a la palabra de Dios. Y aquí la palabra de Dios es presentada como una semilla, ¿verdad? Como una semilla que es arrojada. Y hay que recordar que cuando Jesús está hablando de la palabra o esa semilla que se está sembrando, es el mensaje que él ha estado proclamando todo este tiempo. ¿Se acuerdan que en Marcos capítulo 1, versículo 14 al 15, dice que Jesús hablaba del Evangelio? Y él decía esto en Marcos 1:15, por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia. Este versículo es prácticamente el resumen de todo lo que Jesús enseñaba. Él hablaba de que Él era el Salvador, que el reino de Dios había venido y de que ahora llamaba a todos los hombres a arrepentirse y creer en Él. Y esta palabra, ahora, Jesús la ilustra como una semilla que está siendo arrojada a diferentes tipos de personas, a 4 terrenos o 4 tipos de personas. Y vamos a empezar con ese primero. Yo le coloco unos títulos como para que lo puedas asociar, pero empecemos con el primer terreno o el primer tipo de personas que él dice allí. Y yo lo llamo que son los duros, ¿verdad? No que son los duros que son muy geniales, ¿no? Sino que son duros porque el terreno donde cae la semilla junto al camino, esa semilla no penetra en el corazón de esas personas. Es el tipo de personas que cuando tú les hablas, nada ocurre. Sus corazones están tan endurecidos que no se arraigan en él. Gracias. Y Jesús dice que estas semillas que caen junto al camino, vienen las aves del cielo y se comen las semillas. Pero Jesús explica quiénes son esas aves, ¿verdad? Que es el enemigo, ¿verdad? Entonces, estas personas, cuando tú les predicas la palabra, no entienden nada. Están tan cautivos por la influencia de Satanás, del diablo, que son presas fáciles de cualquier ataque del enemigo para arrebatarles la palabra de Dios que fue sembrado o que fue arrojado en ellos. O sea, ese es el tipo de personas que se acaba el servicio de hoy y nunca más vuelven a acordarse de lo que estuvieron escuchando todo este tiempo. Porque vienen, como sus corazones están tan duros, el enemigo viene y ¡pum!, le roba la palabra. Quisiera ilustrarlo un poco con una anécdota, con un amigo muy cercano, hace ya prácticamente más de 10 años. Yo lo llevé a la iglesia y estábamos reunidos en una iglesia que se ubicaba más o menos al norte de la ciudad. Y tuvimos un servicio de noche, pero cuando salimos, él me dijo, acompáñame a la casa de él. La casa de él quedaba como a 2 cuadras. Y cuando estábamos en el camino, yo le pregunté, bueno,
¿Qué entendiste de lo que se te habló en la palabra? ¿Qué te pareció? Y mientras íbamos hablando, aparecieron dos personas a atracarnos. Nos robaron, sobre todo más a él. Le quitaron todo y ese muchacho se le olvidó todo lo que había escuchado en ese momento. Comenzó a maldecir, comenzó a decir grosería, comenzó a volverse bien violento. Y esta situación ocupó todo el centro de la atención de él. O sea, él nunca más, les digo con toda honestidad, se volvió a acordar de lo que se le enseñó en ese momento en la iglesia. Nunca más quiso ir a la iglesia, nunca más quiso tocar el tema. Seguíamos siendo amigos, pero ya en él no había nada. Ese es un momento que para mí me ilustró exactamente este terreno, este tipo de personas, en donde el enemigo viene y les quita la palabra enseguida. Esos son los duros, ¿verdad? Pero también están los emocionales. Este es el terreno donde las semillas caen en tierra poco profunda. Dice ahí la palabra que tiene rocas debajo de ella. Y aunque las semillas germinan y crecen con rapidez, como es poco profunda las raíces, viene el sol y las marchita. Y esos son ese tipo de personas a las que tú les expones el evangelio y se emocionan, se entusiasman y las comienzas a ver que comienzan a tener una reacción explosiva. O sea, tú lo comienzas a ver aquí 24/7 en la iglesia. Pero cuando empiezan a tener problemas o cuando empieza la persecución por su fe en su hogar, con su familia, etcétera, etcétera, se apartan y no vuelves a verlos. Son emocionales, porque toda su conversión fue una emoción. Yo por eso yo no me confío tan fácilmente de que alguien diga que él es cristiano solamente porque un día lloró con una canción o porque una predicación lo emocionó muchísimo. Yo prefiero esperar a que pase por el tiempo de prueba, de persecución, y ahí es donde yo voy a ver si verdaderamente es un cristiano genuino. Porque hay muchas conversiones superficiales. No lo puedo llamar conversión, vamos a llamarlo falsas conversiones, ¿verdad? Y esto mismo que les estoy diciendo, también lo he vivido, hermanos. Esta es la historia de un joven que también yo conocí en un grupo que yo lideraba enseñando. Y él iba a todas las reuniones de este grupo de jóvenes. A él le gustaba, estaba de acuerdo con muchas cosas, pero no quería ir los domingos a la iglesia. ¿Por qué? Porque su familia era católica, romana, apostólica. Y le decía que estaba entre la espada y la pared. O estaba con nosotros acá, o estaba con ellos y toda la familia allá. Yo obviamente traté de persuadirlo, le dije, mira, ve, estas son las implicaciones. La Iglesia Católica Romana enseña que la salvación es por obras, que puedes tener otro mediador, que los santos interceden por ti, que tienes que acumular méritos, etcétera. Pero la salvación, como lo vemos en la Escritura, es solamente a través de Jesús. Y es por fe, por gracia, no tienes que hacer obras y todo esto. Pero a pesar de eso, fue más fuerte la presión que hacía su familia sobre él. Y por eso no quiso volver más. Prefirió mantenerse en la tradición de la familia. Prefirió mantener la fiesta en paz. Y todo entonces fue una emoción del momento. Entonces esos son los emocionales. Pero también están los materialistas. Este es el tercer terreno, donde dice Jesús que las semillas caen entre espinos y crecen, pero estos espinos ahogan los brotes y no producen grano, no producen frutos. Son los que oyen la palabra, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por el atractivo de las riquezas, por las preocupaciones de esta vida, por el deseo de muchas cosas. Y este es el caso que les decía al principio de esa persona que yo he visto muy emocionada en el Señor, pero en esta conversación nada de lo que yo había visto estaba allí presente. Esta persona decía, él confesó que su corazón amó mucho más las cosas materiales de este mundo que seguir a Cristo y todo lo que eso implicaba. Pero él no es el único. Y para serte honesto, ese tercer terreno es el más común que yo he visto. Son personas que parece que siguen a Cristo,
pero cualquier oportunidad para obtener más dinero, cualquier oportunidad para obtener algo que desean de este mundo, los lleva a olvidar completamente a Cristo. Y se apartan, no los vuelves a ver más. Yo no sé si ya les he contado también una situación así similar. Era una amiga que fue a la iglesia, se le predicó el evangelio, se bautizó, pero su deseo por casarse era tan fuerte y ella lloraba por eso y nosotros orábamos por ella, Señor, sé tú poniéndole el deseo, más bien la persona para que corresponda ese deseo en ti, Señor, sé tú proveyendo, tal. Pero ella un día conoció a un judío, no le estoy mintiendo, un judío, anticristiano, que le propuso matrimonio y ella se casó con él. ¿Y por qué? Porque ella quería casarse. Era más fuerte su deseo que el mismísimo Señor. Y ahorita mismo no quiere nada con la iglesia, nada con Cristo. Ahora ella es judía. Barranquillera, pero judía. Entonces, así también hay muchas personas. Pero Jesús nos habla de un cuarto terreno, ¿verdad? Ya te dije que están los duros, los emocionalistas, los materialistas y el cuarto terreno son los cristianos. Los cristianos verdaderos. Este es el campo donde la semilla cae, germina, crece y produce una cosecha que fue del 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Estos son los que oyen, dice Jesús, y aceptan la palabra de Dios y producen fruto en diferentes proporciones. Jesús habla ahí de 30, 60, 100, ahorita hablaremos de eso, pero dan fruto. Esos son los cristianos verdaderos y esta es una buena y sencilla definición de lo que es un cristiano. Un cristiano es aquel que escucha el evangelio y produce fruto. Un cristiano es aquel donde el evangelio llega y su vida es transformada. Jesús en Juan 15:5, él dice, los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. ¿Qué es un cristiano entonces? Alguien que produce fruto por la semilla del evangelio que fue arrojada sobre él. Y este fruto es evidente. Te hablé de 30, 60 o 100, pero en el mundo antiguo, una buena cosecha era la que producía 10 veces lo que se había sembrado. Pero Jesús dice que donde cae la semilla de la palabra de Dios produce 30, como mínimo. Es algo que tú notas, es algo que tú ves. El cristiano es aquel que en donde la palabra del Señor produce fruto. Cuando escucha el Evangelio y conoce que Él es un pecador y conoce que Cristo es su Salvador y cree y se arrepiente, esta persona experimenta un cambio maravilloso. Entonces, con esta parábola, Jesús está explicando la naturaleza de su mensaje y de las personas que lo oyen. Esta parábola nos explica por qué hay personas que rechazan a Jesús y por qué hay personas que siguen a Jesús. En realidad, quisiera que pudieras pensar un poco más. Y Jesús no está hablando de 4 tipos de personas. En realidad se nos está hablando de solamente 2 grupos. Los que escuchan y todos los demás que rechazan la palabra del Señor. Por diferentes razones que ya Jesús nos ha dado. Pero en realidad son 2 grupos. Y esto explica por qué hay tanta gente a la cual tú le hablas el Evangelio y pocos son los que responden. Estadísticamente, lo que Jesús dice que de 4 personas, 1 va a responder. Entonces, siempre es poquito, ¿verdad? Pero lo que tú y yo podemos estar seguros es que ese poquito es verdadero. Ese poquito es el que da fruto. No hay otro tipo de cristiano. ¿Es ese terreno o no lo eres? Pero quisiera que te preguntaras algo ahora. ¿Qué es lo que hace que el último terreno sea un terreno fértil? ¿Qué es lo que hace que ese terreno fértil produzca fruto? Porque hay muchos predicadores que han explicado este pasaje de una forma incorrecta.
Ellos dicen cosas como, por esto tú debes ser una buena persona y vivir correctamente para que cuando Dios arroje la semilla de su palabra, es decir, el evangelio, entonces tú serás un terreno fértil. Si bien el texto nos muestra que nosotros no somos inocentes al momento de ser expuestos a la palabra, el texto nos muestra que somos responsables ante Dios, de que no queremos aceptar la palabra de Dios, de que despreciamos a Dios cuando vienen los problemas. El texto nos muestra que somos responsables de amar las cosas de este mundo más que las cosas de Dios. La parábola no nos dice cómo podemos ser un terreno fértil. ¿O ustedes lo ven allí? No lo dicen. De hecho, la parábola es más que todo como un diagnóstico que una solución. La parábola nos presenta de que todos los que están allí y nosotros que estamos aquí debemos pensar cuál terreno somos en realidad. Por eso el título del sermón es ¿cuál eres tú? Pero vuelvo y digo, la parábola no explica cómo tú pasas de ser un terreno a ser un terreno fértil. Visto así, entonces, esta parábola es una de las más aterradoras. Es una de las más impactantes. Porque Jesús nos da un diagnóstico de lo que sucede cada vez que su palabra es expuesta. Así que la forma de entender este pasaje no puede ser algo como, por eso cuando vengas a la iglesia, tienes que limpiar todo el terreno de tu corazón para escuchar el evangelio y luego ser transformado. Porque nosotros no tenemos esa capacidad. ¿Me estoy haciendo entender? De hecho, antes de que alguien te predique el evangelio a ti, tú no estás guardando tu corazón para que sea una tierra fértil, para que escuches la palabra y puedas ser salvado. O sea, a ti lo que menos te importa en esta vida es seguir a Cristo. Así que constantemente nosotros, por naturaleza, estamos en el otro grupo. Pero, afortunadamente, Jesús nos deja ver cuál es el secreto del cuarto terreno. ¿Me están siguiendo todos? Y ese es mi segundo punto. El misterio del cuarto terreno. Este pasaje Marcos lo presenta como un sándwich. Arriba está la parábola, abajo está la explicación, pero en el centro, ahí está la explicación. En el versículo 9 al 12, Jesús termina de contar la parábola. En el versículo 9 él dice, el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Jesús te acaba de explicar la parábola y dice esto. Obviamente tú dirás, oye, todo el mundo tiene oídos, ellos pueden oír y entender la parábola. Pero Jesús deja claro con esta expresión de que no todos los que oyen la palabra tienen la capacidad de escuchar y de entender lo que Jesús acaba de decir. ¿Me están siguiendo? De hecho, eso es lo que él explica en el versículo 10 al 12. Él dice aquí que no todos se van a beneficiar de la parábola. Marcos nos dice entonces que más tarde, cuando Jesús se quedó a solas con los 12 discípulos y con las demás personas que se habían reunido, le preguntaron el significado de las parábolas. Y él les contestó, miren bien lo que dice ahí sus Biblias. A ustedes se les permite entender el reino de Dios. Él le dice a los discípulos, a los que estaban con él, o sea, ahí dice que habían discípulos y otros que estaban con él, que solo a ellos se les permitía entender el secreto del reino de Dios. Si tienen una Biblia de las Américas, y no sé si también una Reina Valera, dice, porque a ustedes se les ha concedido entender el reino de Dios. Es decir, solamente ese grupito que estaba allí, solamente los discípulos del Señor, ya sabemos que había uno que no era parte de los discípulos, pero solamente a ellos se les daba a él la explicación, el entender, la gracia para comprender el misterio del reino de Dios. Por eso el mensaje que les traje es escuchar y entender la palabra es nuestra responsabilidad y también un don inmerecidos. Estos hombres
habían recibido el don inmerecido de Dios para entender las parábolas o las palabras de Jesús. Y Jesús deja claro que eso no era real para los que están afuera. ¿Están viendo sus Biblias? Dice allí, pero utilizo parábolas para hablarles a los de afuera. Entonces, hay unos que pueden entender, hay otros que están afuera y no logran entender. Así que todo esto es para que ustedes entiendan, amigos y hermanos que están aquí, se necesita una intervención divina que no merecemos para que podamos entender el mensaje del Evangelio. Ese es el secreto del cuarto terreno. El misterio del cuarto terreno es que Dios, a través de su Espíritu Santo, cambia ese corazón para que pueda ser un terreno fértil y recibir la palabra de Dios que lo transforma. Por eso es que hay algunas personas a las que tú les predicas y rechazan, pero hay otros que oyen la verdad, la aceptan y producen fruto, porque Dios interviene de una forma increíble a través de su Espíritu y les da la capacidad a ellos para entender y recibir su palabra. ¿Me estoy haciendo entender? Hay una ilustración clara en Hechos, capítulo 16, versículo 13 al 15. Vamos todos allá, de esto que Jesús acaba de enseñar. Hechos 16, versículo 13 al 15. Estamos aquí frente al caso de Lidia, ¿verdad? Los apóstoles, bueno, en este caso era Pablo, y creo que estaba ahí Lucas, y también creo que Timoteo, estaban viajando y compartiendo la palabra. Y el versículo 13 dice así: en el día de descanso nos alejamos un poco de la ciudad. El día de descanso era el sábado. Y fuimos a la orilla de un río donde pensamos que la gente se reuniría para orar. Y nos sentamos a hablar con unas mujeres que se habían congregado allí. Una de ellas era Lidia, de la ciudad de Tiatira, una comerciante de la púrpura, muy costosa, quien adoraba a Dios. Y miren este versículo. Mientras nos escuchaba, ¿quién escuchaba a ella? La palabra, el Evangelio. Mientras él nos escuchaba, el Señor, ¿qué hizo el Señor? Abrió su corazón y ella aceptó lo que Pablo decía. ¿Fue ella la que abrió su corazón? Fue Dios el que obró a través de su Espíritu y permitió que ella recibiera la palabra del Señor y aceptara lo que Pablo decía. Y entonces comenzó a dar fruto enseguida, mira, y fue bautizada junto con otros miembros de su casa y nos invitó a que fuéramos a sus huéspedes y dijo esto: si ustedes reconocen que soy una verdadera creyente en el Señor, vengan a quedarse en mi casa. Y nos insistió hasta que aceptamos. Entonces, ¿cómo creyó ella? ¿Qué pasó? ¿Era porque ella oraba? ¿Era porque ella adoraba a Dios, porque tenía plata, porque era una comerciante? Bueno, había muchos fariseos en ese tiempo que hacían exactamente lo mismo. Pero no todos recibieron el mensaje del Evangelio. Entonces, ¿por qué fue? Porque hubo una intervención divina, un don inmerecido, un regalo del cielo. El Señor abrió su corazón y ella aceptó lo que Pablo decía, sin merecerlo, por gracia. Y entonces comenzó a producir fruto. ¿Y por qué esto es así? Porque el Señor dice en Marcos 4:12, para que se cumplan las Escrituras. Cuando ellos vean lo que hago, no comprenderán nada. Cuando oigan lo que digo, no entenderán. De lo contrario, se volverían a mí y serían perdonados. Para los que han leído la Biblia alguna vez, ¿a quién está citando Jesús allí? ¿A quién? A Isaías. Isaías, cuando ve la gloria del Señor y el Señor lo envía a predicar a su pueblo, el Señor le dice exactamente estas palabras. Él le dice a Isaías: vas a ir a predicar, pero muchos te van a oír, no te van a entender. Con sus ojos van a ver las cosas y no te van a comprender.
Es decir, habrán personas que van a escuchar la verdad de Dios, pero no comprenderán, la rechazarán, pero habrán otros que creerán para salvación. Y tal como sucedía en los tiempos de Isaías, que él predicaba la palabra y muchos lo rechazaban y pocos creían, Jesús dice que eso mismo ocurría con él. Y hermanos, eso mismo ocurre el día de hoy. Es solamente a través de la obra soberana del Espíritu Santo que el misterio del reino de Dios es revelado a los grandes y pequeños. ¿Y cómo son esas personas que oyen y aceptan la verdad? Repito entonces, son los que dan fruto al 30, al 70 y al 100. Por esto, mis hermanos, el mensaje de hoy era: escuchar y entender la palabra de Dios es nuestra responsabilidad, pero también es un don inmerecido del Señor. ¿Qué quiere decir eso para nosotros? Y quiero hablarle primero a los cristianos, a los creyentes que estamos aquí. Tú y yo deberíamos vivir agradecidos. Agradecidos porque un día se nos predicó el Evangelio y entendimos. Y no fue porque tú eres más inteligente, no fue porque tú llevas una vida sufrida y entonces entendiste, no fue porque tú te lo merecías, fue por pura gracia. Que el Señor Jesús, a través de su Espíritu, abrió tu duro corazón, que era como una piedra, y recibiste el mensaje y comenzaste a dar fruto. Es para que tú constantemente estés agradecido, porque tú eras de lo que estaba afuera, pero ahora es de lo que estás adentro. ¿Qué otra cosa nos quiere decir esta palabra del Señor? Que tú y yo tenemos el deber de predicar la palabra de Dios y no ponernos a evaluar a quién sí y a quién no. La tarea de los terrenos no nos corresponde a nosotros. Tu tarea es sencillamente ir como Jesús y predicar la palabra. La palabra va a caer en diferentes terrenos, pero tú y yo no nos debemos desanimar por los resultados. La palabra será efectiva, poderosa y transformadora en aquellos que el Espíritu Santo haga la obra. Tú y yo debemos salir con esa confianza a predicar la palabra. El Espíritu Santo tiene el poder para convertir ese corazón duro en uno de carne. Tu tarea sencillamente es ir y predicar la palabra. Arrójala. Porque como dice Pablo en otra parte, nosotros sembramos la palabra, pero quien da el crecimiento, ¿quién es? Dios. Y tercero, mi querido hermano, comprende que el cristiano produce fruto. Puede ser del 30, puede ser del 60 o puede ser al 100. Lo cual significa que tú no tienes que vivir comparándote con otras personas. Tú dices, oye, yo llevo 7 años en la iglesia y viene este peladito que nació de nuevo hace 2 años y ya está sirviendo, haciendo un montón de cosas que yo no hago. O sea, Señor, ¿por qué tú le das esos dones a él y a mí no? ¿Por qué le das todas esas oportunidades y a mí no? Es soberanía del Señor. Deja de compararte con los demás. No, pero mira que yo soy de las personas que me levanto a las 4 de la mañana y oro hasta que no vea que el cielo se abra, no dejo de orar. Y este hermano ora 20 minutos al mediodía y le va bien. Y el Señor está con él. ¿Y cómo que va a ser el cristiano y no yo? Todos tienen que ser como yo. No. Algunos van a dar fruto al 30, al 60 y al 100. Lo que sí tenemos que estar seguros es que todo cristiano debe dar fruto. Todos dan fruto. Si no da fruto, no es cristiano. Es uno de los terrenos que acabamos de ver. Pero ahora me refiero a aquellos que no son cristianos. Y te hago la misma pregunta que le hice a ese amigo esa vez. ¿Cuál terreno eres tú? A ese amigo me dijo, yo soy el tercero. Y tal vez ese seas tú el día de hoy. O tal vez tú seas el segundo o seas el primero, que cuando se acaba la prédica enseguida ni más te acuerdas de esto. Pero si estás aquí el día de hoy, aún hay esperanza. Y te animo a hacer lo que le dije a ese amigo. Clama al Señor el día de hoy para que te salve. Clama al Señor, clama para que el Espíritu Santo cambie ese duro corazón
y puedas recibir la palabra de verdad que te puede salvar, que es el Evangelio de Cristo Jesús. Tú necesitas la intervención de Dios. Tú necesitas que el Espíritu Santo abra tus oídos para que puedas conocer la buena noticia de que a pesar de que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y merecemos la ira de Dios, Dios ha enviado a su Hijo para rescatarnos de la perdición eterna. Él ha pagado el precio de nuestros pecados en la cruz y ahora Él nos llama a creer y arrepentirnos para poder ser salvados. Si tú no logras entender esto, clama al Señor para que te dé comprensión. Pero también acércate, habla con alguno de los líderes, habla conmigo, habla con alguno de los miembros de esta iglesia y estamos felices de poder estudiar contigo el Evangelio de Cristo Jesús. Así que para concluir, hermanos, adoremos a Dios, porque si tú hoy escuchaste y entendiste su palabra, es porque Él abrió tus oídos. Y si hoy tú estás aquí y eso no ha ocurrido, hoy es el día para clamar a Él, para que Él te salve. Oremos. Señor Dios, gracias te damos, porque ninguno está aquí por sus propios méritos. Eres tú en tu gracia, eres tú en tu misericordia, que permites que podamos hoy escuchar tu palabra. Pero te pido, Señor, para que tengas misericordia de aquellos que hoy han escuchado esto por primera vez. Darles, Señor, el don inmerecido, porque no lo merecen, como ninguno de nosotros lo ha merecido, de entender tu palabra. Señor, mi oración es que todos aquí puedan producir frutos, Señor. Que todos aquí puedan ser tierra fértil para que tu palabra produzca fruto al 30, al 60 y al 100. Señor Dios, danos oídos para oír y ayúdanos a seguir creciendo para tu gloria en Cristo Jesús. Amén.